Muy buenas tardes a todos, es un gusto tenerlos por acá. Gracias. En el día de hoy una capacitación de CABIS y facturación electrónica. Como bien se indicaba, para el día de hoy tenemos una agenda programada, la cual consiste en la siguiente. Número 1, vamos a poder analizar qué es CABIS y en qué documentos debo utilizar yo el CABIS. En qué documentos debo estar utilizando estas codificaciones que el Ministerio de Hacienda estableció. Y seguidamente estaremos pasando al módulo de Logical Data y en él explicar, número 1, cuál es el mantenimiento del CABIS. Número 2, cuáles son los procesos de asignación de código CABIS. Seguidamente, la sincronización de los productos. Eso es un proceso automático que el sistema efectúa. Vamos a estar analizándolo y explicándolo un poco de cómo funciona. ¿Cuál es el proceso de factura electrónica con los códigos CABIS? Esto es explicar dentro del archivo XML donde podremos ubicar el respectivo código CABIS para nuestros productos o servicios que están incluidos en los documentos. Y finalmente estaremos dando un repaso a las diferentes opciones que el sistema de Logical Data permite. Sin más que agregar, entonces vamos a dar inicio con nuestro primer tema. ¿Qué es el CABIS? Según sus siglas, el CABIS es un catálogo de bienes y servicios y este fue elaborado por el Banco Central de Costa Rica en conjunto con el Ministerio de Hacienda. Según el documento anexo en él podremos encontrar todas las especificaciones acerca de lo que es el CABIS y en él también podremos analizar cuál es la estructura de todos los archivos XML que deben generarse al momento de que efectuamos un documento o un comprobante electrónico. La vigencia del CABIS, muy importante, rige a partir del 1 de diciembre del presente año, 2020, por lo cual es importante tener en cuenta y consideración que a partir de esta fecha será completamente obligatorio utilizar los códigos CABIS para todos los documentos que se generen desde las diferentes plataformas. ¿Qué es el CABIS como tal? Bueno, el CABIS consiste en un catálogo de bienes y servicios y este constituye un catálogo que agrupa los bienes y servicios en categorías jerarquizadas y debe ser utilizado al momento de emitir los comprobantes electrónicos. El catálogo es utilizado para codificar los bienes y servicios que se encuentran comercializados en el mercado nacional. También podemos indicar que los códigos CABIS se identifican. Vamos a pasar a la segunda diapositiva. Los códigos CABIS se identifican con un código único de hasta 13 dígitos y este cuenta con 10 categorías y hasta más de 20,000 productos. Mi trazabilidad de los bienes y servicios para un mejor análisis estadístico por parte del Banco Central de Costa Rica. Uno de los beneficios que permite el CABIS consiste en poder conocer el porcentaje de IVA que se debe cobrar para cada uno de nuestros bienes y servicios que están siendo ofertados a los diferentes clientes. Vamos a la siguiente. Y ok, muy importante, ¿en qué documentos debemos utilizar el CABIS? Número 1, debemos indicar que las facturas electrónicas. Cuando hablamos de las facturas electrónicas, es importante que incluyamos en esta opción todas las facturas realizadas entre contribuyentes, es decir, facturas electrónicas entre contribuyentes ante el Ministerio de Hacienda. Número 2, facturas electrónicas de exportación. Todas las facturas de exportación que sean realizadas también deben contener los códigos CABIS. Y número 3, facturas electrónicas de compra. Seguidamente, los tiquetes electrónicos. Todo tiquete electrónico que sea emitido debe contener el código CABIS respectivo, así como también las notas de débito y notas de crédito electrónicas. Todos estos documentos, a partir del 1 de diciembre, deben contener en su archivo XML el respectivo código CABIS para cada uno de sus bienes y servicios que ustedes están
vendiendo, en este caso, a cada uno de sus clientes. En las siguientes direcciones web, ustedes van a poder obtener mayor detalle acerca del CABIS y podrán descargar inclusive el catálogo de bienes y servicios con su respectivo IVA. Para eso pueden ingresar a la página del Banco Central de Costa Rica o bien al Ministerio de Hacienda. Banco Central de Costa Rica también habilitó un correo electrónico en el cual ustedes van a poder hacer sus diferentes consultas o enviar sus diferentes dudas y por medio de ellos van a poder ser aclaradas. ¿Qué tipo de consultas? Por ejemplo, no sé qué código CABIS utilizar para mi producto, no sé qué código utilizar para mi servicio. Pues por medio de este correo ustedes pueden consultarle o inclusive no encuentro mi código CABIS, no sé cuál es el código CABIS, no lo crearon. Bueno, por medio de este correo ustedes van a poder hacer las diferentes consultas y el Banco Central va a estar aclarándoles o indicándoles cuál sería el código CABIS que deberían utilizar para su respectivo bien o servicio. Muy bien, es hora de pasar al sistema de facturación electrónica para mostrarles el procedimiento a realizar para asignar los diferentes códigos CABIS a sus diferentes productos y servicios. También recordemos que vamos a dar un pequeño repaso finalmente cuando veamos todas estas funcionalidades, entonces pasemos al site. Muy bien, nuestro sistema de facturación de electrónica de Logical Data, los que cuenten con el sistema en este momento para que puedan acceder, pueden ir ingresando y pueden ir realizando el procedimiento con nosotros. Si por alguna razón alguna de las opciones no logran visualizarlas en el sistema, es porque se encuentra posiblemente una actualización, la cual es simplemente esperar a que de parte de Logical se efectúe y ya podrán comenzar a realizar la asignación respectiva de los códigos CABIS. Muy bien, ingresamos y para eso vamos a colocar nuestro usuario y contraseña. Y al acceder vamos a poder visualizar nuestra pantalla principal, en la cual un dato muy importante es este icono que tenemos en la parte superior derecha, el cual nos indica el estado actual del API o la página de Hacienda. Esto lo que indica es que el sistema de Hacienda en este momento se encuentra trabajando en línea y todos los documentos que hayan o que vayan a ser enviados van a ser aceptados o rechazados en el tiempo que Hacienda determina. Si por alguna razón el sistema de Hacienda se encuentra fuera de línea, pues esto afectaría un poco el lapso de tiempo que Hacienda ha determinado, que son 3 horas para la aceptación o rechazo, y muy posiblemente el tiempo pueda variar o aumentar un poco. Muy bien, para iniciar pasaremos primeramente a la opción de catálogo códigos CABIS. Esta es la funcionalidad por la cual estamos aquí, que es la más importante, y para eso vamos a ingresar. Al ingresar a esta opción, vamos a poder ver en pantalla el título de la opción que dice asignación de códigos CABIS por artículo, la cual nos va a permitir hacer esa asignación de dos formas. Número uno, de una forma manual y número dos, de una forma por medio de una plantilla de Excel. Cualquiera de las dos opciones que utilicemos es viable, no hay ningún problema. Ustedes son los que van a decidir cuál forma utilizar, cuál es la más práctica para ustedes. Pero acá, muy importante tocar otro tema dentro de los que estamos agendados y es un punto de sincronización. Es importante que tal vez ustedes se pregunten, ok, ¿cómo voy a tener mis códigos del LDCOM en esta pantalla de facturación electrónica en el sistema? Ok, existe un servicio de sincronización, el cual corre automáticamente cada cierto tiempo definido y se encarga de tomar todos los productos y servicios que se encuentran en el site LDCOM y pasarlos a el site de facturación electrónica. Por medio de esto, ustedes ya van a poder de forma manual hacer un filtro de búsqueda desde las diferentes que vemos por acá en pantalla
Y en la parte inferior, en este grid de datos, ustedes van a poder seleccionar uno de sus productos o servicios y asignarle el código CABIS correspondiente. Entendiendo esto, cuando el sistema, el servicio de sincronización ya haya corrido, ustedes van a poder hacer este filtro desde acá en pantalla, donde van a poder buscar todas sus categorías y sus subcategorías respectivamente. Entonces, todas estas opciones se van a estar mostrando una vez que ya la sincronización se haya efectuado. Y repito, esa sincronización es automática, ustedes no tienen que preocuparse. Entonces, por medio de estos filtros ya seleccionamos una categoría, seguidamente una subcategoría y finalmente desde esta opción, estado artículo, ustedes van a poder elegir qué artículos quiero visualizar en este grid de datos en la parte inferior. Quiero ver los artículos con códigos CABIS o sin CABIS asignado. Ustedes deciden cuál opción seleccionar. Primeramente yo lo voy a hacer por medio de esta y presiono la opción de buscar. Al presionar buscar, vean como en la parte inferior de la pantalla ya me agrega el código del artículo, me muestra el nombre y también me está mostrando la categoría y la subcategoría respondiente. Pero en la parte derecha, el último recuadro donde indica CABIS, vean que este está vacío. Bueno, se encuentra de esta forma por una razón. Estamos haciendo un filtro de búsqueda de los artículos o servicios que no tienen todavía un código CABIS asignado. Entonces vamos a empezar con la primera opción que ustedes tienen, la primera funcionalidad, que es poder asignar el código CABIS de forma manual. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, número uno es, como les comentaba, este filtro en la parte superior. Y seguidamente, una vez que ya tenemos los datos en la parte inferior de la pantalla, seleccionamos un código y pasamos a esta opción, asignar CABIS. Al ingresar al recuadro de asignar CABIS, el sistema va a desplegar esta ventana, la cual nos va a permitir a nosotros poder efectuar, número uno, un filtro de búsqueda por medio de las categorías. Recordemos que al Ministerio de Hacienda y el Banco Central definieron 10 categorías diferentes, de las cuales ustedes van a poder seleccionar en una de ellas y seguidamente comenzar a seleccionar para cada uno de los niveles que tiene habilitada como tal esa categoría. Entonces acá hacemos el filtro de búsqueda hasta que lleguemos al nivel más específico o al nivel que ya nos permita llegar a esta categoría. Aquí es importante que ustedes sepan que no todas las categorías van a llegar hasta el nivel número 8. Muy posiblemente algunas de ellas puedan terminar en unos niveles antes. 5, por ejemplo, o nivel 6, por ejemplo. Pero esto no quiere decir que sea o que esté mal. Es porque de esta forma fue definido por parte del Banco Central. Ahora bien, una vez que ustedes ya hayan realizado este filtro en la parte superior, en la parte inferior de la pantalla van a desplegarse todos los códigos CABIS respectivos y que estén ligados a este filtro que hemos efectuado en la parte superior. Entonces, muy importante, nuevamente, seleccionan la categoría. Ustedes validan que la categoría a la que están ingresando sea la correcta. Número 2, el nivel 2. Seleccionan el nivel al cual corresponde según la categoría, seleccionada. Número 3, el siguiente nivel, que en este caso sería nivel 3. Vean que aquí ya únicamente nos está mostrando una opción para este nivel 2. Pasamos al nivel 4 y así sucesivamente hasta llegar al nivel máximo que ya nos permita esta categoría filtrar. Como les decía, posiblemente podamos encontrar alguna que finalice en el nivel 5, por ejemplo, o nivel 4, y que a partir de estos no nos permita seleccionar ningún dato. Listo, está correcto, no hay ningún problema. Así fue definido. Una vez efectuado el filtro, les indicaba que en la parte inferior se van a estar mostrando cada uno de los códigos de los productos, en el cual vamos a visualizar el código CABIS, que debe contener 13 dígitos y se encuentra conformado de la siguiente manera. El primer dígito corresponde a la categoría. El segundo dígito corresponde al nivel 2. El tercer dígito al nivel 3.
el cuarto al nivel 4 y así sucesivamente hasta llegar al último nivel. Y en aquellos casos en que el producto o servicio termine en un nivel en específico antes de llegar al 8, los demás dígitos van a completarse hasta ya tener 13 como tal para poder conformar el código CAIS. Seguidamente la descripción correspondiente a este código CABIS, la cual ustedes van a poder asociar o ligar a su producto o servicio que están trabajando, y el respectivo impuesto IVA que se le va a aplicar o que se debe aplicar a ese producto o servicio. Entonces esto es importante ya que por medio de esto ustedes también van a poder saber y conocer cuál es exactamente el impuesto que tienen que aplicar y no estar tal vez con esa preocupación de que no sé cuál es el impuesto o he estado aplicando un impuesto incorrecto. Entonces, eh, a partir de esto, con el CABIS, ustedes ya van a saber exactamente cuál es el impuesto de IVA que deben estar aplicando a sus respectivos productos o servicios. Una vez que ya hemos determinado cuál es el código CABIS que vamos a asignar, simplemente lo que hacemos es seleccionarlo, que se marque en color celeste, y en la parte inferior de la pantalla o de la ventana tenemos dos opciones. La primera, aplicar a todos. ¿En qué consiste esta funcionalidad? Ok. En la pantalla anterior, detrás de esta ventana, teníamos un grid de datos, el cual nos iba a mostrar todos nuestros productos según el filtro que hayamos realizado de categorías y subcategorías. Y dependiendo de la selección que hicimos, con códigos CABIS o sin códigos CABIS. Si seleccionamos con o sin, no es indiferente. Lo que importa es la cantidad de productos o servicios que nos aparezcan en la parte del grid de detalle. Si seleccionamos esta opción, lo que el sistema estaría efectuando en este momento sería aplicar este código CABIS, y me voy a salir un momento por acá, a todos estos productos o servicios que vayamos a visualizar desde esta opción. Entonces, nuevamente, si yo selecciono esta opción, por ejemplo, selecciono la categoría, nuevamente, y aquí estoy seleccionando datos al azar, ¿verdad? No estoy basándome en ningún dato en específico, simplemente es mostrarles a ustedes cómo se va desplegando la información, cómo hace el filtro en la parte inferior. Entonces, nuevamente es seleccionar esto y si yo selecciono esta opción, estaría aplicándosela a absolutamente todos los productos o servicios que estamos visualizando en el grid de datos en la parte detrás de esta ventana. Y por último, la segunda opción, que sería aplicar a seleccionado, consiste en el código CABIS que yo estoy marcando, se lo estaría aplicando al artículo o servicio que seleccioné en la pantalla anterior. Entonces, si yo marqué un producto en específico e ingresé acá, hice el filtro de la categoría de los diferentes niveles y finalmente obtuve mi código CABIS, que es el que tiene que aplicar, lo marco y presiono aplicar seleccionado, lo que el sistema va a hacer es que al momento de dar un clic acá, a este artículo o servicio que tenemos marcado, estaría asignándole ese código CABIS que yo he seleccionado en la otra pantalla. Si por alguna razón yo seleccioné un código diferente y no correspondía para ese producto, vean que acá yo simplemente lo que haría es cambio el estado artículo y paso a con CABIS asignado. Presiono la opción de buscar y en pantalla se nos muestra los códigos que ya tienen el CABIS asignado. Entonces yo simplemente podría ingresar, seleccionar este artículo, marcarlo, artículo servicio, perdón, marcarlo, y en la opción de asignar, nuevamente efectuar el mismo filtro hasta llegar al nivel específico que me determine el CABIS.
Y finalmente, marcar el código CABIS correcto y seleccionar la opción de aplicar a seleccionado. Entonces, como ustedes pueden ver acá, si presiono nuevamente el botón de buscar, vean que ya me asignó el nuevo código CABIS a este producto o servicio. Ahora bien, si ustedes ya conocen este código CABIS, para no tener que hacer todo ese filtro que yo efectué en la parte superior, tengo en pantalla este recuadro. Dice filtrar en tabla. Esto me va a permitir a mí poder buscar de una vez el código CABIS que necesito aplicar. Si ustedes se fijan por acá, tengo 2030 páginas y en cada una de ellas tengo los diferentes registros, la cual contiene 10 datos para cada una de las páginas. Yo puedo aquí ampliarlo un poco, 20, 30, 150 registros. Lo que este filtro en la parte superior va efectuando es ir delimitando la información según lo que yo voy seleccionando. Vean que acá con solo llegar al nivel 2 ya se me redujo considerablemente las opciones. Y muy posiblemente cuando llegue al último nivel que me permita el filtro, solamente se me va a mostrar en pantalla un artículo para cada uno de los niveles. Ustedes ven acá, paso de un nivel a otro. En el nivel 8, perdón, una opción a otra en el nivel 8, solamente muestra un código CABIS para este nivel. Pero no es necesario que ustedes tengan que llegar hasta el último nivel para poder determinar cuál código CABIS deben aplicar. No, ustedes muy bien pueden hacerlo seleccionando el código del producto o servicio y acá directamente ingresan y colocan el código CABIS correspondiente que vayan a querer aplicar a su producto o servicio. Seleccionado por acá, presionamos la opción de aplicar al código seleccionado y volvemos a buscar el cual ya debe contener el nuevo código CABIS que yo le he aplicado. Entonces esta es la primera forma que tenemos nosotros para poder determinar y aplicar de una forma manual el código CABIS para cada uno de nuestros productos o servicios. La segunda opción nos va a permitir es por medio de una plantilla de Excel. La plantilla de Excel vamos a poder descargarla desde esta opción. Al presionarlo, el sistema lo que hace es que descarga esa plantilla. Vean que acá está, él ya la descargó. Y vamos a completarla de la siguiente manera. ¿Cómo tenemos que llenarla? Bueno, voy a ingresar a esta opción en la cual vamos a poder explicar cómo debe completarse. Si ustedes ven, esto de acá es exactamente el formato que contiene esta plantilla de Excel que yo he cargado, que yo he descargado, perdón. Entonces vamos a explicarlo desde acá para no abrir el archivo de Excel. ¿Cómo debemos completarlo? Bueno, número uno, nuestro código. ¿Cuál código? El código que tenemos registrado en el site LDCOM. Tiene que ser exactamente igual para que no nos presente ningún problema. El nombre, de la misma manera, debe ser exactamente el nombre que tiene el producto o servicio en el LDCOM. La categoría, igual, tiene que ser la categoría tal cual se encuentra registrada en el site de LDCOM. La subcategoría también, subcategoría cómo se encuentra registrada en el LDCOM. Y por último, si ustedes ya conocen cuál es el código CABIS respectivo, simplemente es ingresar por acá e ir digitando el código CABIS para cada uno de los productos o servicios que vamos a cargar en el archivo de Excel. Muy importante, el archivo de Excel permite la cantidad de líneas que ustedes quieran ingresarle. Es decir, hasta la última fila del archivo de Excel que permita cargar, ustedes lo pueden utilizar. Sin embargo, normalmente es recomendado que al momento de utilizar archivos de Excel, ustedes utilicen cantidades no tan grandes, dado que el archivo Excel, dependiendo del equipo que se esté utilizando, muy posiblemente pueda presentar lentitud o bien que se pegue un poco, entonces no permita que se pueda cargar de una mejor manera.
Entonces, normalmente es recomendado que se trabajen entre 1000 líneas y máximo unas 5000 para que no presente ningún problema. Repito, esto va a depender del equipo que se esté utilizando y de la capacidad que tenga para poder hacer esa carga de una forma rápida, sin ningún inconveniente. Pero el archivo de Excel, si ustedes quieren completar la cantidad de filas o de líneas que el archivo de Excel tiene, pueden hacerlo. Lo que pasa es que al momento de cargarlo, muy posiblemente sea más lento o no logre cargarlo por completo. Entonces, repito, la recomendación podría ser entre 1000 y 5000 líneas para poder cargar los diferentes códigos. Ahora bien, definidos los datos en el archivo de Excel, como lo ven por acá, ustedes lo que van a hacer es seleccionar una de las dos opciones de carga que por acá se encuentran en pantalla. La primera, reemplazar. ¿En qué consiste? Por ejemplo, vean que en la parte detrás de esta ventana tengo dos códigos y ya tienen asignados sus respectivos códigos CABIS. Sucede que en el archivo de Excel yo coloco otros códigos totalmente distintos a estos productos o servicios. Y acá yo coloco, por ejemplo, el que termina en 3, el que termina en 4, el que termina en 100, por ejemplo, etcétera, etcétera. Ya aquí en el sistema yo tenía, vamos a poner un ejemplo, 100 códigos con su código CABIS establecido. Pero resulta que en el archivo de Excel estoy cargando 50 nuevos códigos. Si yo selecciono esta opción de reemplazar, el funcionamiento de esa opción de carga es que el sistema a esos 100 que ya tenían asignado su respectivo código CABIS, el sistema se lo va a borrar, se lo va a eliminar y únicamente va a dejar cargado esos otros 50 que yo estoy colocando en mi archivo de Excel. Entonces, nuevamente, si yo cargo 50 códigos en mi archivo de Excel utilizando la opción de reemplazar a los 100 códigos que ya tenían su respectivo CABIS asignado, el sistema lo que hace es que los quita como registros ya asignados, los pasa a sin CABIS asignado y únicamente deja los nuevos 50 que están siendo cargados en el archivo de Excel. Ahora bien, la segunda opción de actualizar nos permite que podamos cargar esos otros 50 artículos o servicios sin necesidad de que se borren los anteriores. Pero también es importante aclarar, si por alguna razón ya yo tenía el código 12, 10, 15 y también lo estoy ingresando en el archivo de Excel, pero le estoy asignando un código CABIS diferente, el sistema lo que hace simplemente es que el código CABIS anterior que ya tenía en el sistema lo sustituye por el nuevo código que yo estoy indicando en el archivo de Excel. Entonces, la funcionalidad de actualizar simplemente es que sustituyo el valor anterior por el nuevo que estoy indicando en este archivo de Excel que voy a cargar. Y también importante, si estoy cargando productos o servicios que no estaban registrados o que no tenían códigos CABIS asignados, el sistema simplemente lo que hace es insertarlo. Los inserta como si fueran nuevos códigos que estoy registrando y le coloca su respectivo CABIS que estoy indicando en el archivo de Excel. Entonces, una vez que ya he determinado el archivo de Excel con todos los productos o servicios, indiqué el nombre como está en el LDCOM, la categoría y subcategoría también como están en el LDCOM, y asigné el código CABIS respectivo, muy importante, validen que los 13 dígitos estén correctos, es decir, que contenga los 13 dígitos en esta línea, en esta celda, para que no les dé ningún problema al momento de cargar. Una vez definido este archivo de Excel y habiendo seleccionado la opción como la voy a cargar, paso a este recuadro, a esta opción, perdón, donde voy a seleccionar el archivo de Excel en mi ordenador. Entonces acá tengo las diferentes opciones donde yo estaría seleccionando el archivo de Excel, le doy a abrir y simplemente presiono la opción de importar artículos. Y al darle importar artículos, lo que el sistema haría es las dos funciones que ya les expliqué por acá. Entonces, repito, únicamente es importar
y el sistema automáticamente estaría actualizando o reemplazando los datos según la opción de carga que hayamos definido. Entonces, nuevamente, desde acá, repito, ustedes tienen dos opciones para poder hacer la asignación del CABIS. Número uno es de forma manual, una vez que ya los productos y servicios hayan sido sincronizados. Y número dos, por medio de la plantilla de Excel, que podemos cargarla desde esta opción. Y ya habiendo mencionado bastante las dos opciones de carga que podemos seleccionar y dependiendo de la que ustedes quieran trabajar. Ok, vamos a pasar ahora entonces a la pantalla de monitor. Dentro de monitor vamos a poder ver desplegadas tres opciones, las cuales son monitor, que corresponde a los documentos de emisores, recepción de facturas, son los documentos que ustedes hayan recibido por parte de sus diferentes proveedores, y monitor de correos, que vamos a ampliar en cada una de las tres opciones que podemos visualizar en cada una de estas. Primeramente, monitor, como les mencionaba, monitor, la función que tiene es poder visualizar todos los documentos que yo he generado. Y estamos hablando de etiquetes, de facturas, de notas de débito, notas de crédito. Todos estos documentos voy a poder visualizarlos desde esta pantalla. Lo primero que tenemos que efectuar es un filtro en la parte superior. Primero seleccionando el emisor del cual quiero ver los documentos. Seguidamente puedo seleccionar qué tipo de documento es el que quiero visualizar. El tercer paso es en qué estado quiero visualizar los documentos. Quiero ver mis documentos aceptados, rechazados, reprocesados, etcétera. Filtro de fechas con un rango inicial y final. Y el número de sucursal de Hacienda, que recuerden que esto es configurado en la parte de los emisores. Entonces, ustedes tienen que saber si la sucursal 2 de ustedes es la misma, es el mismo número 2 ante Hacienda. Ustedes pueden colocar acá 2 y el filtro se estaría efectuando y seguidamente o por último buscar, que esto ya mostraría en la parte inferior en este grid los datos de los documentos que ustedes estén configurando acá en el filtro. Ahora bien, ¿qué tenemos acá en pantalla? Lo primero es poder descargar el archivo PDF, es el documento PDF. Cada vez que ustedes efectúan una factura electrónica que se envía por medio de correo a sus clientes, el sistema genera un archivo PDF, el cual puede ser descargado desde acá. También podemos descargar el archivo XML, el cual eh, es el que se genera y el que contiene el archivo del código CABIS, perdón, contiene para sus respectivos productos o servicios el código CABIS, la sucursal desde la cual fue emitida la factura, el tiquete, la nota, etcétera, la caja desde la cual se realizó, qué tipo de documento es, FA corresponde a factura electrónica, el TQ a tiquete electrónico, NC para nota de crédito y ND para nota de débito. El correspondiente número de consecutivo de facturación electrónica, el número de documento interno, este documento interno es el que ustedes pueden visualizar en el tiquete que se imprime en el punto de venta de Logical. El número, perdón, la fecha en la cual fue emitido ese documento, la fecha y hora en la cual se realizó, y el estado que tiene ante Hacienda. Yo en este caso, pues decidí filtrarlo por los documentos aceptados. Recuerden que les mencionaba que ustedes pueden buscarlo en sus diferentes estados para saber cómo se encuentra ese documento. La moneda en la cual fue efectuado, el total de ese documento y si por alguna razón ese documento fue rechazado, aquí en este espacio ustedes van a poder visualizar el motivo o el dato por el cual ese documento fue rechazado de parte de Hacienda. Entonces vamos a abrir un archivo XML para mostrarles. Entonces por acá voy a mostrarles el documento. Permítanme para desplegarlo en pantalla.
Lo primero que tenemos que hacer es presionar la opción de XML. Esto nos va a descargar el archivo y ya con esto vamos a poder abrirlo. Entonces, ya yo tengo el documento por acá, entonces ya se los voy a compartir para que ustedes lo puedan visualizar. Solamente permítanme un segundo. Ya lo despliego en pantalla. Si ustedes ven acá el documento, este es el archivo XML que se genera, que se descarga, o bien el que se envía al Ministerio de Hacienda y el cual vamos a poder encontrar más abajo en esta opción donde dice línea de detalle, cuál es el respectivo código CABIS que el producto o servicio tiene asignado. Entonces voy a ampliar un poquito para que se pueda visualizar de una mejor manera. Y acá tenemos, para cada línea de detalle, vean que es la línea número 1, vamos a poder observar el respectivo código CABIS para ese producto o servicio que estamos facturando. Entonces acá tenemos el código CABIS, el cual debe contener 13 dígitos, y si nos desplazamos un poco más para abajo, vean que acá en la segunda línea de detalle tenemos también el código CABIS asignado para ese otro producto que hemos facturado. Y de igual manera tiene que contener los 13 dígitos que se estipula para el código CABIS, ¿verdad? ¿Qué pasaría si este no es el código CABIS correcto para ese producto? Bueno, Hacienda lo estaría rechazando, y si el porcentaje de impuesto no corresponde también, pues Hacienda estaría rechazando ese documento. Entonces, de ahí la importancia que ustedes asignen de una forma correcta el código CABIS a ese documento. Y el PDF que se imprime, ¿verdad? Es el PDF que se genera o que se envía por correo electrónico, en este caso, respectivos clientes. Y por acá lo que vamos a poder observar es los datos del emisor, el logo que ha sido predeterminado o cargado por ustedes para sus respectivos emisores, los datos del documento y el cliente a quien se le facturó, y los datos de detalle con sus respectiva información de impuestos, servicios, subtotal y total, etcétera, ¿verdad? Y por último, pues acá la información determinada por Hacienda que debe contener cada uno de los documentos o comprobantes electrónicos que se emiten y son enviados a tributación. En esta misma pantalla tenemos las siguientes funcionalidades que se encuentran en la parte superior, estos iconos que tenemos disponibles acá arriba, que el primero nos va a permitir es descargar de una forma masiva todos los archivos que tenemos por acá. ¿En qué formato? XML. Entonces el sistema nos va a permitir que si yo quiero por alguna razón tener todos esos documentos en mi ordenador, puedo venir acá, presionar esta opción, y el sistema lo que hace es que me descarga un archivo .zip conteniendo cada uno de los documentos de PDF y archivo XML, así como también el documento de acuse de recibido por parte del Ministerio de Hacienda. Entonces, va a descargar un archivo, como les decía, formato zip, el cual va a tener eh, una carpeta por cada línea. Es decir, para esta línea, el sistema en el archivo .zip lo que hace es que crea una carpeta con este número. Dentro de esa carpeta va a contener el archivo PDF, que sería este de acá, el archivo XML y un segundo XML que corresponde al documento de acuse de recibido por parte del Ministerio de Hacienda. La siguiente opción o funcionalidad es descargar XML. Bueno, esto es muy similar, sin embargo, consiste únicamente en el documento que tengo seleccionado, es el que estaría descargando en un formato XML. Y aquí únicamente descargaría para esta línea esos documentos. De igual manera, desde esta opción, el sistema lo que hace es que me descarga un archivo .zip
el cual va a contener, nuevamente les menciono, el PDF, el XML de la factura o tiquete o nota, lo que estén descargando, y por último el tercer archivo, que es un XML también que va a contener el acuse recibido por parte del Ministerio de Hacienda. Finalmente, desde estas opciones también vamos a tener en pantalla reenviar correos electrónicos. Entonces, desde esta opción, yo lo marco y me despliega esta ventanita en la cual voy a tener el correo al cual fue enviado por primera vez ese documento. Y segundo, automáticamente me coloca en pantalla el correo que teníamos definido arriba, pero yo voy a poder modificarlo. Y yo voy a poder hacer esto, demo@demo2.com, por ejemplo. Entonces, ya estoy yo modificando el correo principal que tenía en su momento la factura y estoy asignando otro. ¿Para qué? Para enviarlo a este nuevo correo que estoy definiendo por acá. También tengo la posibilidad de marcar esta opción que indica reenviar a correo principal. ¿Y cuál es la funcionalidad de esto? Es que el sistema, al presionar este botón, va a enviar tanto a este correo como a este otro nuevo que estoy colocando por acá, ese documento PDF y su archivo XML correspondiente. Entonces simplemente es de presionar acá y el sistema hace el envío a ambos correos o solamente al nuevo correo que yo estoy indicando desde esta pantalla. Seguidamente vamos a pasar a la parte de monitor, recepción de facturas. De la misma forma que en el monitor de emisores, acá también vamos a poder filtrar todos los documentos, perdón, que hayan sido recibidos por parte de sus proveedores, como les mencionaba en un inicio. Entonces, todos los documentos que ustedes hayan recibido, pues ya sea por vía correo electrónico, recuerden que existe una configuración que se encarga de tomar todos los documentos XML de facturas, tiquetes o notas que ustedes reciban en su correo y se encarga de sincronizar esa información para cargarla directamente acá en esta pantalla, en la pantalla de recepción de facturas. Entonces, si ustedes tienen esta configuración establecida, no tienen que preocuparse de estar cargando archivo XML por archivo XML, es decir, uno por uno. Pero si no la tienen, entonces sí va a ser necesario de que ustedes tomen ese archivo XML y vengan a esta pantalla para que lo puedan cargar. La diferencia es que si ustedes tienen la sincronización, el sistema automáticamente les carga el archivo PDF por acá y el XML. Cuando ustedes lo efectúan de una forma manual, únicamente van a poder visualizar en pantalla el documento XML correspondiente a ese tipo, ya sea factura, nota, etc. Ok, una vez completados los filtros en la parte superior, que son las opciones que tenemos en la parte de abajo, ¿qué podemos hacer? Si ustedes ven estas tres columnas, significan aceptado, parcial o rechazado. Es aceptado parcial. Entonces, una vez que ustedes marcan esto de acá, tendrían que de aplicar y enviar una respuesta ante Hacienda informando por medio de un archivo XML que están aceptando lo que ese documento de factura contiene. Ahora bien, si ustedes dentro del lapso de tiempo que Hacienda ha determinado que son 8 días no generan una respuesta, ante Hacienda este documento quedaría aceptado por parte de ustedes. Es decir, ya Hacienda automáticamente lo colocaría en estado aceptado, como ya sí fue aceptada la información que ese documento contiene. Desde acá, como les mencionaba, ustedes pueden descargar el PDF o el XML de ese documento que recibieron en su correo electrónico. De igual manera, pues no es necesario porque ya lo tienen en su correo, entonces desde acá pues no tendrían que volverlo a descargar. Y también, como les mencionaba, si ustedes no tienen esa sincronización, desde este botón, importar factura electrónica, ustedes van a poder
seleccionar el archivo XML para que lo carguen en pantalla, ya lo tengan aquí registrado en su monitor. Simplemente es la opción de seleccionar archivo, buscar el documento XML correspondiente y cargarlo en pantalla desde este botón, importar factura electrónica. Una vez importado, automáticamente el sistema lo va a mostrar acá como una nueva línea para que ustedes puedan aceptarlo, aceptado parcial, o bien rechazarlo si fuera el caso. ¿Cuáles son las opciones de más que estamos viendo por acá? Bueno, son exactamente las mismas que teníamos en el monitor de emisores. El primero, descargar de una forma masiva todos los archivos XML de las facturas o notas que ustedes tengan por acá registradas. ¿Y qué va a hacer el sistema? Lo mismo que hizo en el monitor de emisores. Va a descargar un archivo .zip, el cual va a contener una carpeta por cada número de documento, y dentro de esa carpeta va a tener el archivo PDF, si fuera el caso que lo contiene, el archivo XML, si este sí va a estar siempre, y el acuse de recibido. En este caso sí va a aparecer únicamente si ustedes este documento lo rechazaron o lo aceptaron ante Hacienda. Entonces, únicamente de esa manera estaría apareciendo ese tercer archivo XML. De lo contrario, solo aparecerían dos o uno si el documento XML fue cargado desde esta opción. Y por último, la opción de descargarlo, que sería únicamente esa línea que estamos marcando. El sistema descargaría para ese documento interno, estaría descargando únicamente el archivo XML, y si está el PDF también lo estaría descargando. Finalmente, dentro de las opciones de monitor, vamos a pasar a la última, que sería monitor de correos, en la cual vamos a tener desplegada la siguiente información. Muy importante también, tenemos que hacer el filtro de búsqueda tal como se establecía en las dos opciones anteriores. Tenemos que seleccionar el emisor, tipo documento, el estado y un rango de fechas inicial y final. Una vez buscados, pues simplemente se nos muestra en pantalla las líneas de todas las facturas que han sido generadas, enviadas a los clientes. Esos son solamente los documentos de factura electrónica o nota de crédito electrónica que han sido enviadas por medio del correo electrónico a cada uno de los clientes. Si son tiquetes, pues este procedimiento no se efectúa, ya que el tiquete pues no envía ningún documento por correo. Si por alguna razón, vean que este está en estado aceptado, está en un color verde, eso me indica a mí que fue enviado de una forma correcta. Pero si por alguna razón esos documentos o ese documento se envió a un correo y ese correo estaba mal digitado, ese correo no existe o ese correo tenía algún problema, la entrega no va a realizarse y el sistema va a mostrar acá, como en este caso, un cuadro en color rojo, indicando que hubo un error al momento de hacer el envío, y por acá nos estaría indicando cuál es exactamente ese error que presentó y el por qué no pudo entregarlo. Ahora bien, si detectamos que el correo estaba ingresado de una forma correcta, nosotros podemos marcar la línea y desde esta opción corregir el correo manualmente. Corregimos acá. Esto automáticamente, cuando yo presiono la opción de corregir, lo envía de forma inmediata. Si yo no lo hubiera presionado, este otro botón lo que permite es que reenvíe nuevamente este correo de acá. Entonces, si yo ingreso al lapicito, que es para editar el correo electrónico, lo edito y al momento de presionar el botón corregir correo, automáticamente lo reenvía. De lo contrario, yo puedo ingresar o presionar este otro botón y lo que se encarga es de reenviar nuevamente al correo que ya estaba por acá digitado este documento. Seguidamente vamos a ingresar a la pestaña de reportes. En la pestaña de reportes vamos a poder visualizar tres opciones
que el sistema nos va a desplegar en pantalla. La primera es el reporte de impuestos cobrados. La segunda, el reporte de impuestos cancelados. Y la tercera va a ser reporte de impuestos por factura. Vamos a acceder a la primera. Vamos a acceder a la primera opción. Desde esta opción de emisores vamos a poder efectuar un filtro de búsqueda y vean cómo automáticamente el sistema en pantalla va reflejándome un gráfico, el cual contiene una información. Este gráfico va a completarse, ese es un gráfico pastel, el cual en un 100% nos va a indicar cuánto equivale al monto que se ha facturado para un 13%, cuánto es el monto que equivale a lo facturado para un 2%, y por acá tenemos en menor cantidad para un 1% y para un 4%. Este documento nosotros podemos exportarlo a un archivo Excel. La forma de exportarlo sería presionando el botón de generar. Entonces, al presionar la opción de generar, el sistema nos lo va a descargar por acá en pantalla, y para poder acceder a él, pues vamos a abrirlo. Y aquí vamos a tener la información. Información que va a ser de utilidad para ustedes para el tema de las declaraciones, en el cual van a poder validar el nombre a quien se le facturó, la identificación, la fecha en la que fue emitida ese documento, el consecutivo interno de ese documento en el punto de venta, el consecutivo electrónico, total de bienes, en este caso, correspondientes a un 2% que se está facturando, el total para un 13%, el total en este caso para un 2% en el monto de impuestos, acá también el importe de impuestos para un 13%, si existe algún documento exento, pues acá mostraría también cuál es el monto equivalente del artículo de los productos exentos, qué tipo de exoneración es la que aplica, el porcentaje, y por acá ya los subtotales. Acá lo que nos interesa es ver finalmente, aparte de los detalles de impuestos, es ver los subtotales, cuál es el total de importe, el total de impuestos en cada una de las líneas, el total de importe cobrado y ya el total final de ese documento. Entonces este archivo ustedes pueden descargarlo desde esa opción de reportes de impuestos cobrados para cada uno de los periodos. Según ustedes los filtros que realicen por acá, van a poder generar cada uno de los archivos y poder presentar las declaraciones según corresponda. Vamos ahora a pasar al segundo, que sería reporte de impuestos cancelados. Es exactamente la misma funcionalidad. Seleccionamos un emisor y seleccionamos un periodo. Acá podemos ir variando entre periodos para poder generar ese archivo de Excel que corresponde para poder visualizar el resumen en el documento de todos los impuestos que han sido cancelados. En este caso, cuando hablamos de cancelados, es todas las facturas que nos hayan enviado nuestros proveedores. De igual manera, generamos el archivo. Vamos a decirle acá que nos permita siempre. Generamos el archivo y una vez descargado, vamos a pasar a abrirlo.
para poder validar la información que éste contiene. Entonces, si vemos acá, vamos a tener el nombre, en este caso del proveedor, el número de identificación, si corresponde a un proveedor extranjero, la fecha en que fue emitido ese documento, el número del consecutivo, el total de bienes o el total de servicio, en este caso lo que se está facturando es un servicio, el importe total en impuestos, cuál es el subtotal de este documento, el total de impuestos final y ya el total del documento. Toda esta información, como les digo, ustedes la pueden descargar y validar para todo el tema de las declaraciones que tengan que presentar ante el Ministerio de Hacienda. Y finalmente, dentro de la opción de reportes, vamos a poder generar en la parte de reportes de impuestos por factura la información de la misma forma para cada uno de nuestros emisores, para cada una de las sucursales, para cada receptor y según un rango de fechas. Este sí no nos muestra un gráfico aquí en pantalla, únicamente nos muestra la opción de generar el archivo y al presionar esto pues nos va a generar el archivo de Excel correspondiente para poder validarlo. ¿Qué vamos a tener en este documento? Bueno, el emisor, quién generó la factura, desde qué sucursal se realizó, a qué cliente se efectuó ese documento, su identificación, fecha de impresión, qué tipo de documento fue el que se generó, su consecutivo interno y el consecutivo de facturación electrónica. Y cada una de estas columnas, si ustedes ven, son bastantes y es una cantidad. Se preguntarán, ¿por qué tantas columnas? Cada una de ellas equivale o corresponde a los impuestos del 2, del 4, del 13%, del 1% y del 0% que hayan sido utilizados en alguna facturación. En este caso, si alguna de las facturas aplicó, por ejemplo, en este caso, un 5% o un 2%, acá aparecería el dato correspondiente y también nos tendría que mostrar según el impuesto que está tomando en consideración en esa factura. Cuando generamos el reporte y en los datos que tenemos según el filtro no fueron, por ejemplo, tomados en consideración estos, el sistema simplemente lo que hace es que los omite y únicamente va a mostrar en el documento que se exporta la información de los porcentajes que han sido tomados en cuenta en las facturas que se están exportando al archivo de Excel. Y finalmente, en la parte final del archivo, vean que todo esto son importe correspondiente a 5% de bienes, importe correspondiente en este caso al 0%. Vamos a ver otro por acá, este es el 4%, el 13% y así sucesivamente. Entonces por esa razón es que hay tantas columnas y también vamos a tener la de servicios, servicios de 0%, de un 8%, sucesivamente. Entonces por eso es que están apareciendo tantas columnas. Y al final pues vamos a poder validar los datos de subtotal, el total de importe que se está pagando por ese documento, el importe total cobrado y ya el importe o el total final de ese documento, que sería este subtotal más el importe cobrado en esa factura. Entonces estos serían los 3 reportes que ustedes pueden validar y generar directamente desde el sistema de facturación electrónica, los cuales les va a ser muy útil y muy funcionales para todo el tema de la declaración de impuestos, tanto impuestos cobrados como impuestos cancelados por ustedes a sus distintos proveedores.
Continuamos ahora en la pestaña de Hacienda. Y dentro de esta pestaña tenemos una única opción, que sería Administración Tributaria. ¿Cuál es la funcionalidad de esta pestaña o de esta opción de consulta de Administración Tributaria? Bueno, si por alguna razón Hacienda requiere hacer alguna auditoría de los documentos electrónicos que ustedes han emitido o han recibido, desde esta opción ustedes van a poder hacer un filtro y generar en pantalla todos los documentos para presentárselos al Ministerio de Hacienda y que ellos puedan hacer la auditoría correspondiente. Entonces acá primero seleccionamos el tipo de registro. ¿Qué tipo de identificación queremos buscar? Seguidamente digitamos la identificación del emisor. En este caso, podemos utilizar un rango inicial y un rango final. Podemos especificar un medio de pago más específico, una condición de venta más específica, un tipo de impuesto que haya sido aplicado al documento, el estado de esos documentos ante Hacienda, un rango inicial y un rango final de esos documentos, y por último, un rango de fechas. Entonces esto nos va a permitir a nosotros poder desplegar aquí en pantalla todos esos documentos que fueron generados en ese rango de fechas que se encuentren en este estado y por este emisor que tenemos por acá. Entonces ustedes van a poder desde acá seleccionar un archivo, descargar el archivo XML y el archivo de acuse de recibido por parte de Hacienda, o bien descargar de una forma masiva todos los documentos XML que han sido generados por parte de ustedes y poder entregárselos al Ministerio de Hacienda para la respectiva auditoría que ellos deban efectuar. Entonces desde acá pues simplemente sería esto, ¿verdad? Descargar de forma masiva los XML. Entonces acá el sistema va a comenzar a descargar todos los documentos y nos va a generar un archivo zip que va a contener todas las carpetas con cada uno de los documentos respectivos que tenemos por acá en pantalla. Entonces vamos a darle por acá unos segundos para que él descargue todos los documentos. Ok, vamos a darle un momentito más para que ellos nos descarguen. Aunque es una cantidad grande de documentos, entonces el sistema pues tiene que trabajar, ¿verdad? Y a generar cada uno de estos documentos. Entonces vamos a darle unos segundos más. Recuerden, mientras tanto, que pueden ir haciendo o continuar haciendo sus consultas por medio del chat de Teams. Cada una de las consultas que estamos recibiendo las estamos anotando para que una vez que finalicemos podamos aclarar en su gran mayoría cada una de ellas. Estamos casi que llegando al final, entonces ya casi vamos a poder comenzar a aclarar cada una de esas preguntas o dudas que ustedes tengan hasta el momento y que podamos responder de forma inmediata el día de hoy. También recordarles que si por alguna razón la pregunta no pudo ser respondida el día de hoy, vamos a aclarárselas vía correo electrónico para que ustedes no se queden con esa duda que plantearon por medio del chat. Ok, vamos a ver si cerramos por acá
para poder abrirlo desde otra pestaña. Y vamos a dejar que se comience o que esté descargando los documentos. Importante aclararles, de parte de Logical Data, se está trabajando en unas nuevas funcionalidades, las cuales todavía no están accesibles para que las puedan trabajar o utilizar. Son nuevas funcionalidades de facturación, las cuales les van a permitir a ustedes poder realizar ciertos procedimientos directamente, directamente del sistema de facturación electrónica. Es importante que una vez que estas nuevas funcionalidades se habiliten, que ustedes conversen con su consultor a cargo para que sea él quien los asesore y quien les dé la información correspondiente a estas nuevas funcionalidades que se están trabajando y que próximamente van a estar disponibles para ustedes. Entonces, recordarles, una vez que se habiliten, por medio de su consultor a cargo, ustedes van a poder aclarar cada una de las dudas que surjan con respecto a estas nuevas funcionalidades en las cuales Logical se encuentra trabajando en estos momentos. Y finalmente, como un pequeño repaso, recordarles acá que el sistema va a tener cierta información precargada. Esa información, cuando se hace la implementación inicial, para que ustedes puedan utilizar el sistema de facturación electrónica, de parte de consultoría se hace una implementación inicial que es una precarga de todos los datos de provincia, cantón, distrito y barrio, los cuales le van a permitir a ustedes tener cierta configuración. ¿En dónde? Bueno, para los receptores y emisores, que también son datos que son previamente precargados y que en la parte de receptor, por ejemplo, van a ir cargándose automáticamente cada vez que ustedes creen un nuevo cliente directamente en el punto de venta y este sea de facturación electrónica, también automáticamente ese cliente se va a registrar por acá. Vamos acá a ingresar a una de las opciones de catálogo, gráfico de actividad diaria, que esto es muy importante, la cual es muy funcional y que ustedes también pueden validar. ¿Cuál es la función de esto? Bueno, dentro del gráfico de actividad diaria ustedes van a poder visualizar estos 5 recuadros, los cuales les van a permitir a ustedes lo siguiente. Número 1, visualizar la generación, cuándo fue la última ejecución. Cuándo fue la última ejecución de envío, de recepción, de correos y la recepción de correos. Este círculo en color verde nos está indicando a nosotros que estos servicios se encuentran trabajando correctamente y que no tienen ningún problema en este momento. Y eso pues va a permitir que todos los documentos que se generen y se realicen no vayan a tener ninguna afectación y se pueda generar correctamente el archivo XML, se pueda enviar correctamente a Hacienda, se pueda recibir la respuesta por parte de Hacienda correctamente, y en el tema de correos, pues va a ser que se puedan enviar de forma correcta los documentos de correo electrónico a los respectivos clientes. Seguidamente, la siguiente opción que vemos por acá son los procesamientos de hoy. ¿Cuál es la funcionalidad de esto? Bueno, procesamientos de hoy tenemos 4 opciones. La primera, pendientes XML, que nos indica que a hoy tenemos 0 documentos pendientes que se genera el archivo XML. 0 documentos pendientes de envío. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no tenemos ningún documento pendiente de que sea enviado al Ministerio de Hacienda. Tenemos 0 documentos pendientes de recibir una respuesta de parte de Hacienda y al día de hoy tenemos 0 documentos que han sido rechazados. Y finalmente en la parte inferior el procesamiento anterior, donde vamos a tener 22 documentos que actualmente están pendientes de generarse el archivo XML, un documento que se encuentra pendiente de ser enviado a tributación, o sea, Hacienda, 0 documentos pendientes de una respuesta
y 991 documentos que han sido rechazados. Es decir, estos documentos fueron enviados, cumplieron el ciclo completo, pero llegaron a Hacienda y Hacienda los rechazó por algún motivo en específico. Y por último, en la parte inferior vamos a tener una gráfica, la cual nos va a permitir a nosotros validar el comportamiento que ha tenido cada uno de estos servicios en la parte superior. Como ustedes lo ven acá, tenemos la opción de ingresos, XML, envíos y respuestas. Como el día de hoy tenemos 0 documentos generados, 0 documentos realizados, el comportamiento de la gráfica se mantiene en 0. Pero si el día de hoy estuviéramos efectuando diferentes documentos y dependiendo del estado, pues así sería el comportamiento que esta gráfica tendría para cada uno de los lapsos de tiempo que por acá se encuentran definidos. Ella se encarga de actualizarse automáticamente cada ciertos segundos y comienza a analizar el estado. Si por ejemplo se ingresó el documento en este tiempo acá, se eleva la gráfica y una vez que pasó a XML, la gráfica o la línea de color azul, en este caso un color azul más oscuro, se estaría mostrando el movimiento que tuvo, en qué momento ingresó, después el envío y por último la respuesta, ¿verdad? Que sería esta la de color verde. Y finalmente vamos a ver un tema de códigos de impuestos. Es un tema que ya anteriormente se estaba utilizando por parte de ustedes, pero es importante aclararlo un poco para tomarlo en consideración. Y es en los códigos de impuestos, cuando hacemos referencia a este tema, es que los códigos de impuestos que Hacienda tiene registrados, por ejemplo, el IVA de un 0%, para ellos el ID es el 01. Pero si ustedes realizan el registro de los impuestos o del IVA en el site LDCOM, muy posiblemente el orden que nosotros vayamos a efectuar no sea el mismo que Hacienda tiene determinado. Entonces, lo que nos permite a nosotros es que validemos para el IVA de 0%, cuál es el código que actualmente tiene el LDCOM asignado. Digo el LDCOM porque aquí arriba en la parte de emisores podemos seleccionar a qué emisor y a qué módulo nosotros vamos a hacerle la configuración respectiva. Entonces, para el LDCOM en este caso, el de 0% tiene el código 0. Para el 1%, ante Hacienda es el código 02, pero en el LDCOM el ID que tiene es el número 1. El 2 para Hacienda es el 03, pero para el LDCOM es el ID número 2. Y así sucesivamente para cada uno de ellos, tanto para los bienes usados, en el caso de que se utilicen, para el IVA, el cálculo especial, o bien para la opción de otros. Tema que también se va a parametrizar dependiendo de que si ustedes lo efectúan, los utilizan, pues acá también va a ser necesario que realicen esa configuración respectiva. Para concluir finalmente con el módulo de facturación electrónica en la pestaña de usuario, es importante recordarles que acá ustedes van a poder registrar los diferentes usuarios que van a poder acceder al módulo como tal. Entonces, desde esta funcionalidad ustedes van a poder crear el nombre del usuario, colocarle acá el login que va a utilizar, establecer una contraseña y cumplir con los demás datos, así como indicando a qué emisores va a poder acceder a la información. Y finalmente en los permisos, cuáles son los permisos que este usuario va a tener al momento de ingresar al site de facturación electrónica. Esto sería todo con respecto al site de facturación electrónica de Logical. Para los que han quedado hasta el final con nosotros, es un gusto que sigan por acá. Y pues vamos a comenzar el tiempo de las preguntas. Entonces, todas las preguntas que ustedes tengan, vamos a comenzar a aclararlas. La funcionalidad que vamos a hacer es la siguiente. Algunas de ellas pues ya hemos ido aclarándolas indirectamente conforme he ido avanzando yo con la capacitación, pues ya las he ido aclarando de forma indirecta. Entonces,
El procedimiento va a ser el siguiente. Vamos a leer la pregunta y vamos a brindarle la respuesta para que ustedes tengan el dato y que también la pregunta que tal vez la haya realizado uno de los asistentes, ustedes también la tengan y podamos también aclararle la duda a todos. Ok, por acá tenemos la primera pregunta. ¿Qué pasa si mi artículo o servicio no tiene un código CABIS asignado? Bueno, es una pregunta muy buena, muy importante. Si el artículo que ustedes trabajan o el servicio no cuenta con un código CABIS, la principal recomendación y el procedimiento a seguir es comunicarse con el Banco Central y con el Ministerio de Hacienda, ya que por medio de ellos es que se estaría validando si efectivamente no cuenta con un código CABIS o por parte del Banco Central y el Ministerio de Hacienda se omitió que este código fuera creado. Entonces, el procedimiento a seguir es, si no lo encuentran dentro de la lista de los códigos CABIS existentes, es dirigirse directamente al Banco Central de Costa Rica y al Ministerio de Hacienda para que por medio de ellos le puedan dar la respuesta de cuál sería exactamente el código CABIS que deberían utilizar, o bien en caso de que éste sea creado posteriormente. Ok, la siguiente pregunta es la siguiente. Una vez realizada la entrega en producción y antes del 1 de diciembre, podré seguir usando facturación electrónica 4.3 e ir actualizando los códigos CABIS en el sistema. Esto sin ver interrumpido el servicio actual. Ok, la respuesta ante la pregunta que acabamos de plantear es la siguiente. Hacienda en el documento 4.3 es donde estipuló también la asignación en el archivo XML, el código CABIS. Entonces, si ustedes hoy comienzan a efectuar la parametrización o la configuración, en este caso, del código CABIS para sus productos o servicios, pueden hacer la facturación sin ningún problema. Estos documentos XML lo que van a hacer es simplemente utilizar el código CABIS y los que no lo tengan van a poder seguirse facturando sin ningún inconveniente. Eso sí, el detalle está al llegar el 1 de diciembre, ¿verdad? Una vez que lleguemos a esta fecha, Hacienda ya no va a aceptar ahí ningún producto o servicio que no tenga un código CABIS definido. Pero entonces la respuesta es sí, sí pueden ir parametrizando, configurando sus códigos CABIS sin ningún problema para cada uno de sus productos o servicios. Y una vez que lleguemos a la fecha de vigencia, ya ahí deberíamos de tener todos los códigos configurados correctamente para no tener ningún inconveniente. Ok, la siguiente pregunta es, ¿la asignación del código CABIS se realizará en el módulo de inventario LDCOM y el sistema automáticamente lo sincroniza al site de facturación electrónica? Ok, la respuesta ante la pregunta es la siguiente. La asignación o configuración del código CABIS únicamente se efectúa desde el site de facturación electrónica.
La sincronización, importante también aclarar este tema, ¿verdad? Porque la pregunta es muy importante. La sincronización que el sistema realiza, que el servicio de facturación realiza, es que todos los códigos que ustedes tengan actualmente de productos o servicios o nuevos códigos que ustedes vayan a crear, el servicio de sincronización lo que va a hacer es que los pasa al sistema de facturación electrónica para que ahí sea donde ustedes le asignen el código de CABIS respectivo. Entonces, en el módulo inventario del LDCOM no se estaría efectuando la asignación de códigos CABIS. Lo que sí se estaría haciendo es que una vez ese código haya sido almacenado, por ejemplo, desde ficha básica, el sistema lo sincroniza, lo envía a FE y desde el sistema de facturación electrónica, ustedes ahí van a poder asignar el código CABIS correspondiente. Ok, la siguiente sería, ¿la asignación del código es por empresa o por sucursal? Ok, recordemos que en el módulo LDCOM nosotros manejamos un catálogo de artículos o servicios de manera general. Luego decidimos si lo asignamos o lo asociamos a una bodega y a una sucursal respectivamente. Pero esto no me va a inferir en absolutamente nada en la asignación CABIS que vamos a hacer a través del módulo de facturación electrónica. No, simplemente la asignación va a ser por código. Al sistema, o en este caso, facturación electrónica, le es indiferente si está asignado a X o Y sucursal o si pertenece a X o Y empresa, ¿no? Simplemente la asignación del CABIS la vamos a efectuar para el código en específico del artículo. Entonces, si la empresa 1 lo utiliza y la empresa 2 también lo utiliza, pues el código CABIS va a seguir siendo exactamente el mismo para la empresa 1 y para la empresa 2, o para la sucursal 1 o 2, pero la asignación es en general, solamente para el código en específico. Ok, la sincronización es automática. Esa es una respuesta a la pregunta de cuánto tarda la sincronización de los artículos de LDCOM al site de facturación electrónica. La respuesta es automática, son segundos y el servicio se encuentra corriendo constantemente. Entonces, una vez que ustedes crean un producto o un servicio directamente en el LDCOM, ustedes ya lo van a poder visualizar en el site de facturación electrónica para que puedan efectuar la asignación correspondiente una vez que el servicio de sincronización haya corrido correctamente. Este servicio importante, aclararles, está corriendo constantemente, entonces no tiene un tiempo definido de que vayamos a esperar 1 hora, 2 horas, no. Ese servicio corre constantemente, entonces una vez ustedes lo crean, en cuestión de segundos o minutos ustedes van a poder visualizarlo en el site de facturación electrónica. La pregunta siguiente sería, cuando se emite los tickets de caja o factura electrónica, ¿estos tendrán impresos los códigos CABIS? La respuesta es no, únicamente el código CABIS va a ser asignado en el archivo XML. Nada más, en el tiquete o en la factura electrónica que ustedes generen, ya sea el PDF o la nota de débito, nota de crédito, va a seguir conteniendo el código de artículo que ustedes manejan a nivel del LDCOM. El código CABIS únicamente va a ser utilizado para el archivo XML, el cual es el que se envía a tributación. Recordemos que la función del código CABIS es meramente para Hacienda, para validar que efectivamente el impuesto que ustedes están cobrando es efectivamente el impuesto que corresponde del artículo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un código 01 y le asignamos un código CABIS X y a ese artículo le estábamos cobrando un impuesto que no correspondía, entonces Hacienda nos va a decir, cuidado, están cobrando un impuesto, tienen que corregir ese
código CABIS a ese artículo para que se cobre el impuesto correcto, como debe ser. Ok, la pregunta es, para asignar los códigos CABIS deben estar ya los productos, por medio de una plantilla, perdón, deben estar ya los productos sincronizados. Como el servicio es automático, el sistema los va a estar sincronizando y los productos que existan va a sincronizar y los va a cargar automáticamente en el site de facturación electrónica. Pero no es necesario que existan en el site de factura electrónica para que ustedes tengan que cargar el archivo de Excel. Entonces la respuesta es, no es necesario, ustedes pueden utilizar la plantilla de Excel para cargarla y asignar el código CABIS sin importar si ya se encuentra sincronizado o no en el site de factura electrónica. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el máximo de líneas que permite la plantilla de carga de CABIS? Bueno, esto es una pregunta, es un poco, no es complicada, pero tal vez no podríamos tener la respuesta 100% certera, ya que va a depender mucho del equipo que se esté utilizando, dado que la cantidad de líneas que el archivo de Excel permita, ustedes lo pueden completar. Ahora bien, si en el equipo que se está realizando la carga del archivo de Excel no presenta ningún inconveniente para ustedes para poder cargarlo, pues el sistema lo va a poder cargar. Eso sí, normalmente la recomendación, es una recomendación, cuando se trabaja con archivos de Excel con información en muchas líneas, lo normal o lo ideal es que no se cargue por completo un archivo Excel y no solamente para el sistema de Logical Data, normalmente es una recomendación que se hace al utilizar el archivo de Excel en cualquier otro tipo de sistema. Es utilizar una cantidad de líneas, podríamos hablar, voy a darles un dato, no quiere decir que sea el único que puedan tomar en cuenta, por ejemplo, entre 1000 a 5000 líneas de dos artículos, para que lo puedan cargar. Si ya excede esta cantidad, normalmente lo recomendable sería hacerlo en varias cargas utilizando la funcionalidad de actualizar y no la de reemplazar, ¿verdad? Para que ustedes no tengan ningún problema y no les borren los datos que ya tenían cargados previamente. Ok, estamos haciendo por acá la validación, viendo todas las preguntas para poder responderles de una forma eh, sencilla y práctica a todos, ¿verdad? Entonces ya leemos la siguiente pregunta para darles una respuesta. Ok, la siguiente pregunta, ¿a partir de cuándo van a tener la posibilidad para ir cargando los datos de los códigos CABIS? A partir de ya, ustedes ya van a poder haciendo, una vez que actualicen el site de facturación electrónica, ustedes van a poder ir haciendo la asignación y, muy importante, también consultarle a su consultor, valga la redundancia, si existe una forma de hacerlo de forma masiva, ¿verdad? Por medio este, de una carga de datos para que ustedes puedan conversar con ellos y ver la posibilidad de que ya los tengan listos y preparados. Si quieren irlo haciendo ustedes, una vez que tengan actualizado el site de facturación electrónica, van a poder ir haciendo esta configuración respectiva.
Por acá nos consultan si se puede compartir la presentación. Sí, correcto, la presentación está siendo grabada y vamos a poder compartírselas a ustedes para que todos los participantes puedan visualizarla nuevamente en el momento que gusten. Una pregunta importantísima. ¿Los códigos CABIS deben ser los mismos códigos que recibo en una factura de un proveedor? Correcto. El código CABIS que utilice un proveedor tiene que ser exactamente el mismo código CABIS que yo voy a utilizar en mi factura que voy a generar. Entonces, si el proveedor está utilizando, por ejemplo, para un artículo X, el código CABIS que termina en 02, yo tengo que utilizarlo, ya que el proveedor me está dando a mí un artículo y yo estoy vendiendo ese mismo artículo. Ahora bien, importante aclarar, ¿verdad? No quiere decir de que tal vez el código que el proveedor está utilizando sea el correcto, o no quiere decir que el código que yo tenga sea el correcto. Entonces es importante que entre ambas partes validen y verifiquen que efectivamente el código CABIS que tienen los dos sea el código correcto que se debe de utilizar. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cada vez que creo un servicio o un artículo nuevo se le debe asignar un código CABIS y siempre debe asignar en el site de FE? Correcto. Cuando creamos un producto o un servicio nuevo, desde ficha básica en módulo inventario o lo creamos desde el módulo directamente del site LDCOM, ese producto o servicio tenemos que ir a asignarle el código CABIS directamente en el site de facturación electrónica. Es importante aclarar que es la única forma en la cual nosotros podemos asignar ese código CABIS desde el site de FE. Nosotros creamos los códigos para poder facturarlos o hacer movimientos de traslados o movimientos de inventario en los módulos del LDCOM, pero a través del site de FE es donde nosotros vamos a hacer la asignación correspondiente para el CABIS. La siguiente pregunta es, si tenemos el código CABIS ya definido, es decir, ya sabemos cuál es el código CABIS que tenemos que aplicar, podemos hacer la búsqueda con este código sin necesidad de ir a hacer el filtro por filtro de la categoría. Correcto. Si ya yo tengo el código de los 13 dígitos como tal, yo puedo en la parte, y aquí bueno, les voy a compartir para que ustedes lo vean directamente desde acá. En la opción de catálogo, códigos CABIS, podemos seleccionar el artículo y en la opción de asignar tenemos este filtro en la tabla. Esto nos va a permitir a nosotros, vean que acá yo tengo 2030 páginas con registros. Entonces, si por ejemplo yo tomo un dato de la página 4 y lo coloco por acá y presiono un Enter, él me lleva directamente a ese código para yo poder seleccionarlo y asignarlo al artículo en específico al cual tengo que asignarle ese código. Nos están entrando muchísimas consultas, las cuales tal vez el tiempo no nos dé para poder abarcárselas todas las respuestas,
Vamos a tratar en la medida de lo posible de darles las respuestas por correo electrónico a cada uno de ustedes para que tengan ese detalle y no se queden con esas dudas. Muy importante sí mencionarles, si son dudas muy específicas de cuál es el código que yo debo utilizar, qué CABIS tengo que asignarle a mis artículos, eso sí es importante mencionarles que lo ideal es que ustedes lo consulten con su asesor legal o asesor contable para que él sea quien les indique o les dé ese dato de una forma correcta. Si ya del todo por medio de él no tienen ese dato o esa información, la recomendación sería de parte de Logical es comunicarse con el Banco Central o el Ministerio de Hacienda para que sean ellos directamente quien les indique cuál es el código CABIS que deben utilizar para cada uno de sus productos o servicios. Porque la idea es de que tengan ustedes el código correcto y no tengan ningún inconveniente con su facturación y que sus documentos no sean rechazados. De mi parte, ha sido un placer haber estado con ustedes, haberlos acompañado por acá. Recordarles que las preguntas que quedaron pendientes para una respuesta, trataremos en la medida de lo posible de hacérselas llegar por medio de correo electrónico. Agradecemos la participación de todos, a mis compañeros que estuvieron por acá presentes también. Y me despido. Muchísimas gracias. Un placer haber estado con ustedes. Hasta luego.